Siempre me interesan los experimentos para el buen vivir, las exploraciones en nuevos formatos y nuevas maneras de agruparnos, asociarnos y hacer cosas juntas. Por eso me gustó mucho la charla de hoy, donde hablamos de vivienda colectiva o nuevas formas de compartir y cómo esas nuevas formas hacen a una convivencia y evitar formas de soledad no deseada que pueden afectar a la salud. Pascual Pérez Gallego y María Tomé son parte de la Oficina de Innovación Cívica, una cooperativa de diseño, arquitectura y urbanismo. Ellos enfocan su labor profesional en proyectos de todas las escalas, desde el diseño y construcción de mobiliario, dispositivos urbanos, viviendas unifamiliares y colectivas, hasta la planificación estratégica en el ámbito urbano y territorial. Charlamos en esta entrevista de estar asociados como una cooperativa, de un proyecto en relación al Parkinson, donde se pasó de un modelo asistencial a uno comunitario. También nos contaron sobre los nuevos modelos de vivienda cooperativa con los que están trabajando y que sugieren nuevos modos de vivir y convivir. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo María Tomé, soy socia cooperativista y una de las fundadoras de la Oficina de Innovación Cívica, y mi formación es en arquitectura, urbanismo y diseño, y específicamente diseño cívico, que es algo que me une bastante con el equipo. De hecho, los conocí a muchos de ellos a raíz de esa formación. Perfecto. ¿Y Pascual? Yo soy Pascual Pérez, soy también arquitecto, urbanista y también uno de los fundadores de Oficina de Innovación Cívica. Y bueno, también como especializado en esa rama del diseño cívico y de tratar de pensar como otro tipo de metodologías o herramientas que están un poco en los márgenes de la disciplina de arquitectura y urbanismo, pero tratar de integrarlas para poder trabajar con las comunidades o con las personas que se ven afectadas por los trabajos de diseño que desarrollamos. ¿Y qué es la Oficina de Innovación Cívica? Lo primero de todo es una cooperativa de trabajo asociado. Esto es importante, siempre lo decimos, porque la idea de montarla fue precisamente dignificar el trabajo que veníamos haciendo, que es una historia bastante larga. Y lo que hacemos precisamente son temas de arquitectura, diseño y urbanismo, como comentaba mi compañero Pascual, enfocadas en diferentes visiones que tenemos como cooperativa, que son, por ejemplo, pues, el cooperativismo y trabajo digno, la cultura libre y el diseño abierto, las tecnologías de la participación, procesos de inteligencia colectiva, herramientas de experimentación y prototipado. Bueno, en fin, una serie de cuestiones que nos ayudan a introducir herramientas en lo que históricamente se ha entendido en el diseño, ¿no? O sea que yo podría decir a título personal que es como darle una pequeña vuelta a las maneras de hacer del diseño para introducir nuestra visión con la herramienta de la Oficina de Innovación Cívica. ¿Cuántos forman parte de esta oficina? Somos 7 actualmente en el equipo, 5 arquitectas urbanistas, una diseñadora y una gestora cultural. Y ahora mismo estamos distribuidos entre Tenerife, Cartagena y Barcelona. ¿Y por qué decías esto de que era una manera de dignificar el trabajo? ¿Antes no estaba dignificado? Bueno, es que somos hijas de la crisis inmobiliaria en España. O sea, cuando nosotras estábamos estudiando, me acuerdo mucho de esto, entramos cuando no había crisis y salimos cuando el mercado inmobiliario estaba destrozado. Entonces, me parece que es importante nombrar esto porque nuestra generación está totalmente atravesada por esta circunstancia a nivel nacional e internacional. Y cuando salimos de la universidad, pues nos enfrentamos a un mercado laboral completamente roto y desestructurado. Y tuvimos la fortuna, porque yo sí que creo que hay un componente de suerte muy importante, de encontrar, en mi caso particular, de encontrarme con diferentes personas, en este caso Pascual, Artemi, Adrián y Ventejuy, que tenía una visión como yo de cómo tenía que ser la profesión y una de las ideas más importantes era que teníamos que dejar de ser precarios. Esto era importante porque las maneras de relacionarnos con la profesión, pues no había tanto trabajo o no había un trabajo que estuviese financiado como nosotros considerábamos. Y una de las ideas fue agruparnos para darnos soporte y apoyo mutuo y poder dignificar nuestra profesión. Y de hecho fue, diría yo, el gesto más valiente profesionalmente que he hecho.
y por ahora ha salido bien. Pero frente a un mercado laboral que en cierto modo tiene la tendencia de ir en soledad en algunas ocasiones, pues precisamente mutualizarnos y apoyarnos mutuamente fue, creo yo, de las cosas más importantes que hicimos. No sé, Pascual, si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo insistiría en que ese mercado que empuja en general ahí en soledad y en los últimos años más aún con el tema del emprendimiento y tal, en la arquitectura es algo como que está todavía más enraizado o más, sí, como que lo tenemos como más en nuestro imaginario de el arquitecto que diseña, que va solo, ¿no? Que profesionalmente es exitoso y tal y cual. Entonces, bueno, como que creo que también hay un punto ahí de tratar un poco de reimaginar como las formas de organizarse en torno a la profesión. También creo que es importante decir, para ser honestos, que ese camino para tratar de salir de la precariedad todavía no hemos salido de él, ¿no? O sea, es como que en el fondo es como como una batalla contra el mercado laboral y contra la realidad económica o profesional actual. Y lo que sí está claro es que sí vimos desde el primer momento que el asociarnos en esta estructura de cooperativa de trabajo asociado era una primera herramienta y un primer paso grande, una herramienta muy útil para poder combatir esa precariedad. Perfecto. ¿Y qué tipo de trabajos hacen? A mí me interesa especialmente que trabajan en salud. ¿Me quieren contar de un proyecto de salud que los esté movilizando? O sea, nosotros no diríamos que trabajamos en temas de salud exclusivamente, sino que ciertas entidades, ciertas sensibilidades con las que convivimos en el día a día nos han hecho hablar mucho de salud. Y esto es algo que hemos descubierto hace pocos años. Es decir, nosotros no montamos la cooperativa sabiendo las cosas un poco que íbamos a hacer, aunque sí teníamos unos valores comunes y todo eso, pero ciertas entidades que se han acercado a nosotros nos han solicitado trabajar temas de salud y ha sido tremendamente importante. Y nada, pues hemos traído algunos ejemplos, sobre todo en temas relacionados con la parte comunitaria, porque al final no es que hagamos proyectos de salud solamente, sino que en la mayoría de proyectos de los que hablamos metemos componentes de salud, porque pensamos que es fundamental que atraviesen a las cosas que hacemos. Entonces, no sé, Pascu, si quieres que comentemos el primero que habíamos pensado, que era la vivienda cooperativa entre Alicios. Bueno, o sea, no sé si vinculado como quizá, porque en realidad es curioso esto, porque al final podemos hablar de vivienda y hablar de temas de salud, pero bueno, no sé si hablar como específicamente del proyecto de Parkinson, porque está como más vinculado y quizá, además Mariana creo que tiene un interés especial. Dale, empecemos por el proyecto de Parkinson y después me cuentan sobre el de vivienda cooperativa. Que tiene que ver con salud, pero más con el bienestar, ¿no? Pues el proyecto de Parkinson básicamente es un proyecto de una rehabilitación de un edificio. El edificio es el centro de trabajo de la Asociación de Parkinson Tenerife y nos solicitan hacer un anteproyecto, una propuesta arquitectónica para la rehabilitación del espacio. La parte un poco, digamos, interesante que había ahí es que el equipo de enfermería y de especialistas de la Asociación Parkinson Tenerife se estaba también replanteando cambiar el modelo de asistencia que estaba ofreciendo y el modelo relacional del espacio. Entonces, vinculado a ese cambio de espacio, digamos físico, material, hay también una reflexión que se quiere llevar a cabo por parte del equipo sobre cuál es el modelo relacional que se quiere implementar ahí. O sea, ¿cuál era el cambio? Bueno, querían pasar de un modelo, digamos, más asistencial a un modelo más convivencial y más comunitario, donde el cuidado entre los pacientes de Parkinson que asistían al espacio tuviera una componente más comunitaria y más convivencial dentro del espacio y no solamente fuera un espacio en el que tú fueras a tratarte. Ahí lo que hay son logopedas, hay fisioterapia, etcétera, etcétera, pero que no fuera un espacio únicamente donde estas personas fueran allí a tratarse sobre su problema, ¿no? Sino un espacio para construir comunidad y que haya más como intercambio entre pares, ¿entiendo bien? Eso es. Y entender que esa componente, esa capa comunitaria o convivencial afecta también a la salud. O sea, es otra forma de generar salud en las personas. Entonces, bueno, esta parte como que nos pareció muy interesante. Entonces, hay un trabajo paralelo al del desarrollo de la propuesta arquitectónica, que es el trabajo en talleres de ecodiseño con el equipo de trabajo del centro, con el equipo de enfermería, de especialistas. Hacemos diferentes talleres como para repensar el espacio, repensar cuáles eran las nuevas necesidades que se tenían sobre el espacio y cómo el espacio debía adaptarse a estas necesidades. Entonces nos pareció interesante porque al final una cosa que siempre tratamos de tener presente es como esta idea de que el objeto construido, el objeto arquitectónico, aparece no tanto como una respuesta final, sino como un proceso de eso que va como acompañando o vinculado a un modelo relacional en ese espacio.
¿Y qué tipo de cosas salieron de estos talleres de codiseño? Así como concretitos. La gente quería y se convirtió en... Pues salieron como 6 ideas o 6 estrategias principales sobre la idea de que el espacio tenía que ser un espacio no solamente para vivir, sino también, como digo, para convivir. Y esto se trasladaba en que tenía que haber como muchos más espacios de estar. El espacio tenía que también de alguna forma estimular a las personas que lo habitaban, y entonces en el espacio también había algunas estrategias de diseño en cuanto pues a que hubiera como componentes interactivos dentro del espacio. Había también una voluntad de que el espacio exterior, había como un espacio exterior, dos pequeños patios a cada lado del edificio, poder integrarlos y entender el espacio exterior como un espacio generador de bienestar. El edificio hasta el momento prácticamente daba la espalda a ese espacio exterior, entonces la idea como que el edificio se abriera mucho más a eso. Generar espacios con muchísima mayor flexibilidad, que permitiera que, de nuevo, las necesidades de los usuarios en el día a día pues se pudieran adaptar mucho más fácil el espacio a esas necesidades y como tuvieran mayor flexibilidad. Y también alguna componente como definición estética de control bioclimático del edificio. Entonces, bueno, al final el edificio tenía 2 plantas. La planta baja prácticamente se abría completa, se eliminaban todas las particiones interiores, se integraba totalmente con el espacio exterior. Luego había también una parte como de activación comunitaria, como de algunas de las actuaciones, por ejemplo, intervenciones que se querían hacer en el patio, mobiliario que se quería construir para el patio, se hiciera con los propios usuarios del espacio, y hubiera como una parte de diseño comunitario. Y en la planta primera, que quedaba prácticamente igual, excepto una zona donde se habilitaban unas zonas que fueran como de residencia, o sea, que algunos de los usuarios pudieran dormir allí, y también estas salas se pensaron como con algunos criterios de flexibilidad. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se acabó traduciendo, pero como digo, lo que nos pareció interesante era como toda la reflexión previa que hubo con el equipo de trabajo. A mí, por destacar una cosa de este proyecto, por lo que te comentábamos al principio, ¿no? De realmente intentamos meter componentes de salud, componentes de cultura, una serie de herramientas que nos ayudan a acercarnos a las soluciones arquitectónicas que pensamos que son positivas para el proyecto. Y en este caso específico, una de las reflexiones más importantes que tuvimos al principio fue que probablemente las personas usuarias de ese centro, las personas que tienen Parkinson, sea quizás el único espacio público en el que se pueden mover con total libertad, ya que la ciudad, como sabemos, es un espacio que genera desigualdades. Y yo diría que este razonamiento fue un poco el catalizador de las diferentes soluciones arquitectónicas. ¿Cómo podemos hacer para que esas personas puedan dignificar su situación en un espacio controlado? Porque realmente, probablemente esas personas, la única movilidad que lleven en su vida cotidiana sea de su casa al centro y del centro a su casa, porque libremente no se pueden mover. Y nada, creo que esto explica muy bien el enfoque de las diferentes soluciones arquitectónicas que tomamos, ¿no? Pues por temas de seguridad súper importantes, temas de control visual, no sé. ¿Qué es control visual? Poder visualizar en todo momento a las personas usuarias del espacio pues si necesitan ayuda, por ejemplo, en este caso específico. En otros lugares tiene que ver con otros temas, pero en este caso con eso. Perfecto. ¿Y el espacio ya está construido? Bueno, el edificio existe. Ahora mismo el equipo de trabajo ya, o sea, en la Asociación de Parkinson está ocupando la primera planta, y la planta baja es la que ahora mismo todavía no están usando y la que quieren usar cuando se rehabilite. Ahora mismo nuestro trabajo se quedó en una parte de anteproyecto, que fue como lo que entregamos a la Asociación de Parkinson Tenerife, y ahora mismo la asociación está trabajando en conseguir los fondos para poder llevar a cabo materializar la rehabilitación del espacio. Y una pregunta que les quería hacer, porque cuando estaba mirando su página web me encantó que ustedes tenían una especie de biblioteca móvil adentro de un hospital. Habían diseñado para una sección de pediatría de un hospital. ¿Cuánto de un proyecto pasa al siguiente? Es mi pregunta. Muchísimo, muchísimo. A ver, o sea, nosotros entendemos la salud desde el punto de vista comunitario. Esto es muy importante. Es decir, la salud entendida como la expresión colectiva de una comunidad. Y en el caso de este proyecto, que la verdad es que sería súper guay que hubiera estado aquí Artemi para comentarlo, pero bueno, vamos a ponerle voz a lo que Artemi vivió, porque específicamente lo coordinó él. Fue una concomitancia de un proyecto llamado Concomitentes, que básicamente lo que hacía era juntar a diferentes expertos, diferentes personas que están relacionadas con ese espacio, para dar a los niños y niñas de la UCI pediátrica del Hospital de la Candelaria, que es un hospital que está en Tenerife, pues la oportunidad de interactuar el tiempo que estuvieran residiendo en ese hospital. Es decir, son niños y niñas que tienen que estar en periodos
bastante cortos de tiempo en la UCI porque se están recuperando, porque están en un momento vital importante y están en una situación de aislamiento muy grande porque no pueden relacionarse ni con otras compañeras ni con el exterior. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad tan grande, lo que se propone es crear una pequeña biblioteca, un dispositivo mínimo, por así decirlo, que contribuya a través del diseño a que su salud sea mejor, el tiempo y la estancia que estén allí. Es decir, al final un niño, aunque se pase 3 días en ese lugar o una semana, o es que se le puede hacer en una eternidad. Entonces, un poco esa biblioteca la diseñamos conjuntamente con el equipo de enfermería de la UCI pediátrica de ese hospital y con diferentes artistas para crear ese dispositivo que proponía diferentes interacciones con los niños y niñas que sufrían, que estaban en ese momento residiendo en la UCI pediátrica. Sí, la UCI es la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Sí. Perfecto. Y entonces podemos quizás pasar a ese segundo proyecto del que queríamos explayarnos, que era el proyecto de vivienda cooperativa, que de alguna manera se relaciona con la salud, ¿no? Porque eso tiene que ver con cómo los adultos mayores deciden envejecer juntos. Sí, bueno, esa es una rama de la vivienda cooperativa. O sea, bueno, la vivienda cooperativa, el modelo de cohousing, que es como se conoce internacionalmente, o de vivienda cooperativa en cesión de uso, que es como como uno de los términos que se está usando aquí en España, por explicarlo como brevemente, es un modelo alternativo de vivienda que lo que pone en el centro, o lo que trata de poner en el centro, son las necesidades de las personas, y es un modelo no especulativo porque la propiedad del edificio, la propiedad de las viviendas, recae en una propiedad colectiva que es una cooperativa, o sea, es la cooperativa de vecinos de vecinas que habitan ese espacio. De alguna forma, un poco lo que siempre se dice es que la comunidad aparece antes que el edificio y es la comunidad la que tiene como la agencia y la autonomía de tomar las decisiones sobre cómo quiere que sea su espacio de vivienda. Y esa propiedad colectiva permanece durante todo el uso del edificio. Entonces, nosotros estuvimos acompañando a una comunidad de cohousing, en este caso cohousing senior, que son personas mayores de 55 años, en Tenerife. Hicimos una fase previa de acompañamiento en el que el acompañamiento que nuestro trabajo consistió en poder ayudarles a, primero, adquirir como herramientas y protocolos de trabajo colaborativo. Al final, no todos o prácticamente ninguno estamos educados en cómo trabajar colectivamente y en este tipo de proyectos, que como decías, en una cooperativa de vecinos de vecinas es un colectivo quien toma las decisiones. Pues bueno, como que carecemos de las herramientas para poder hacer esto de forma como eficiente. Entonces, había una parte de acompañamiento de formación en este caso, había otra que tenía que ver con una cuestión como más técnica, digamos, que era sobre la ayuda en la búsqueda de suelo, también en poder poner en común intereses de cada una de esas personas para poder saber dónde buscar esos suelos y cuáles podían ser las oportunidades que mejor encajaran. Y luego había una tercera pata, digamos, como más relacional. Y ahora la comunidad está justo en el punto en el que esperablemente va a pasar ya como la siguiente fase muy pronto, que es la de adquirir el suelo, adquirir un solar y ya pasar a la fase de codiseño. Y ahí ya empezaríamos a hacer el codiseño con la comunidad del edificio y la construcción del edificio. Ese es el punto ahora mismo como en el que está. O sea, toda esta gente que tiene más de 55 años va a vender sus propiedades para irse a vivir a este edificio. Sí, pero ahora mismo la comunidad, o sea, empezó siendo una comunidad de 55 años, de mayores de 55 años, pero ahora mismo es una cooperativa intergeneracional. Esto es importante. O sea, hubo una reflexión muy profunda sobre lo que era la salud, sobre lo que era el acompañamiento, sobre cómo querían vivir. Y al final se ha convertido en una comunidad intergeneracional. Es decir, hay personas entre 24 y 70 años. O sea, que lo que están apostando es a tener más lugares comunes y menos espacios individuales, ¿entiendo? Sí, en el edificio, o sea, en los proyectos de vivienda cooperativa hay una apuesta grande por los espacios comunitarios y por contar con espacios comunes. Y eso implica, de nuevo, pues un nuevo modelo relacional y una nueva forma de convivir. Me preguntabas al principio, Mariana, que quizá lo expliqué un poco así, a qué se dedica la cooperativa. Y este nos parece un buen ejemplo porque, o sea, un poco lo que los modelos de cohousing proponen, o los modelos de vivienda cooperativa en cesión de uso proponen, además de hacer una reflexión profunda sobre de quién es la propiedad, también proponen romper con la dualidad público-privada. Es decir, romper con el tránsito entre el espacio privado de abrir la puerta y aparecer en el espacio público, ¿no? Con toda la violencia que en muchos casos, para muchos colectivos, eso conlleva. Y, en cierto modo, eso es un poco lo que desde la oficina hacemos, a veces en temas de salud, a veces en temas de cultura, a veces en temas de
dependiendo del proyecto, de diferentes razones, ¿no? Que es proponer soluciones innovadoras en materia de diseño y urbanismo, pero trabajando siempre con las comunidades, o sea, intentando abrir y reforzar esa escala comunitaria. Y en el caso esto es lo que sucede, o sea, no solamente diseñar espacios comunitarios, es hablar de la dimensión urbana de ese espacio comunitario, la dimensión constructiva de ese espacio comunitario, la dimensión relacional y económica de ese espacio comunitario, la tipológica. O sea, que tiene como todo un aterrizaje dependiendo de un montón de cuestiones. Pero siempre la idea de fondo es como romper esa dualidad público-privada, porque en el espacio común es donde se dan los cuidados, es donde se da la comunidad, es donde se da la resiliencia, donde se rompe, no sé, donde se dan todos los temas que hablamos al principio de salud, entendida desde la comunidad. Y yo creo que también es importante insistir sobre lo que decíamos de que el cohousing senior es como una posible rama, ¿no?, del cohousing o de la vivienda cooperativa. Pero en realidad es un modelo de vivienda que está abierto a cualquier franja de edad. Quizá aquí en España, bueno, el contexto de España es que es un modelo como emergente o ya está empezando a coger bastante impulso durante los últimos años, ha ido como construyéndose, y quizá el modelo de cohousing senior ha sido el que más capacidad ha tenido de abrirse paso, pues probablemente porque la generación mayor de 55 años tiene una capacidad económica mayor, y precisamente este modelo de vivienda ahora mismo no es un modelo que esté fuertemente impulsado, apoyado a nivel público, solo en casos puntuales dentro del Estado español. Entonces, si eso estuviera, probablemente sería un modelo que se extendería muchísimo más y en otras franjas de edad. Pero probablemente por eso haya sido que el cohousing en la etapa senior ha sido el que más haya abierto paso. Pero la realidad es que sería un modelo abierto a todos y que en el fondo es lo que busca, porque yo creo que hay como dos reflexiones grandes, digamos, que parten a partir del cohousing. Una es sobre como una tendencia nueva a abrirse a nuevos modos de vivir o nuevos modos de convivir, ¿no? Que eso está ahí y que también se está abriendo en esa etapa senior. Pero la segunda tiene que ver con el problema de acceso a la vivienda. O sea, con una cuestión quizás más económica. Hay una crisis de acceso a la vivienda que es global y que en España tiene, o sea, como que está bastante fuertemente enraizada y que es una problemática bastante grande. Entonces, el modelo de cohousing también trata de atacar esa cuestión del modelo del acceso a la vivienda, porque las personas que viven ahí son las que al final acaban promoviendo y son las que acaban siendo propietarios de ese edificio, y como decía, es un modelo no especulativo, porque al no haber división horizontal y la propiedad ser de la cooperativa, es la cooperativa la que toma las decisiones sobre, por ejemplo, vender o no vender una casa, cosa que no, como que no se puede hacer, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas están blindadas. Pero a ver, explícame una cosita. Si yo entro a esta cooperativa, ¿no?, y quiero ser parte de este cohousing para envejecer en Tenerife con este grupo de gente, y me muero, ¿cómo pasa la propiedad a mis hijos? Supongo que esas son cosas que ustedes discutieron. Depende. Lo interesante aquí es que la decisión la tomáis vosotros y vosotras. Ese tipo de decisiones las toma la comunidad. Lo normal, o sea, ahí ya depende. Tú cuando entras en una cooperativa de cohousing, funciona como cualquier otra cooperativa. Para entrar tienes que incluir un capital social. Un capital social que depende de los gastos que conlleve el construir ese edificio, puede ser una cantidad u otra. Pero pongamos que son entre 15 y 20.000 euros, por ejemplo. Tú añades ese capital social. Si tú después mueres, ese capital social, o si en algún momento tú te quieres ir del cohousing, te vas y te llevas tu capital social y la siguiente persona que entre aporta el suyo. Si tú falleces, tu capital social pasa a tus herederos o tus herederas. O sea que yo no decido a quién se vende, sino que la cooperativa decide a quién vender. Claro. Hay comunidades, por ejemplo, que pueden decidir que los herederos tengan una especie de prioridad a la hora de acceder a la vivienda. Eso, como digo, es decisión de la comunidad. Esta entrevista es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, Colectivos y Cooperativas de Diseño, España y Diseño, y Salud y Diseño. Sobre el tema de vivienda y cooperativas hablamos en episodios previos. Por ejemplo, en el episodio 285 exploramos el tema de la vivienda accesible con Adrià García i Mateu, un diseñador e investigador catalán. Hay muchas maneras de habitar el espacio en que vivimos y compartirlo. En mi trabajo de maestría apoyé a un grupo de adultas mayores que construyó su propio edificio con muchos lugares en común. Esto ya lo conté en algún otro episodio y por eso no me extiendo. Acá en Finlandia, por ejemplo, tenemos días de trabajo voluntario con los vecinos. Este sábado nos toca.
Hacemos diferentes trabajos de limpieza o de cuidado del jardín. Después comemos juntos, o más bien festejamos el trabajo hecho con algunas salchichas vegetarianas y carnívoras en la parrilla. Es un encuentro lindo porque participan gente de todas las edades y te conoces con los demás trabajando. Sigamos ahora escuchando a María y Pascual, que tienen mucho más para contarnos sobre su apasionante trabajo. Una de las cosas que a mí me asusta de este tipo de comunidades es que lleven muchísimo tiempo de discusiones, negociaciones, pero me parece que justamente que haya un grupo como ustedes siendo como parte de esas negociaciones, porque hay mucho por decidir, ¿no es cierto? Como cada uno de estos edificios que se crean de cohousing tiene como muchos, sus maneras de organizarse. Esto de tener un actor externo supongo que cambia mucho a armar esto con una comunidad y hacerlo autogestivamente. Bueno, eso es una gran pregunta, porque de hecho lo voy a enlazar con el caso de Cataluña, que es una de las cosas que queríamos. Nosotros no lo hemos vivido, pero lo vemos desde fuera. A ver, cuando tú te enfrentas a un proyecto de estos, como nos pasa en Canarias por primera vez, claro, es un páramo, o sea, no hay ejemplos, no hay formas, no hay maneras, no tienes que hacerlo todo desde cero. Entonces, sí, es un tiempo dedicado bastante grande y es innegable que en lugares como Canarias actualmente participar de estos proyectos es básicamente hacer activismo, eso es así. Pero en el caso de Barcelona están sucediendo cosas muy interesantes y es que se está optimizando el modelo. Es decir, a través de entidades como por ejemplo la Dinamo o Sostre Civic están consiguiendo reducir ese tiempo. Es decir, hay personas y con ayuda de las financiaciones públicas y privadas, están consiguiendo que los tiempos para acceder a una vivienda en cesión de uso sean más normales o más asequibles. Personas que a lo mejor no tienen que participar tanto o abrir tanto el melón, por así decirlo, sino que simplemente se adhieren a una cooperativa de vivienda, tienen un acompañamiento porque primero va la comunidad, como comentaba Pascual, y luego la vivienda, y en 2 años, 3 años pueden entrar. Entonces, esto es importante porque cuando no ha habido una masa crítica y social que esté demandando estas prácticas y sea desde cero, pues obviamente requiere de más tiempo. Pero si todo el mundo empezara a naturalizar este tipo de prácticas, probablemente podríamos enfrentarnos a futuros bastante próximos, en el caso de Cataluña, donde tuvieras 2 años para entrar, como sucede con la vivienda social. Entonces, bueno, esto me parece importante remarcarlo porque sí, en lugares como Canarias es bastante cañero ahora mismo porque requieren de mucho tiempo, pero en lugares como Cataluña no, o no tanto. De todas formas, a mí me parece que hay también como otra reflexión que sale, o sea, primero, por un lado, insistir en lo que comenta María y insistir también como en esa parte de la importancia de que hay un apoyo institucional y un acompañamiento técnico que pueda agilizar eso, pero también hay como una especie de reivindicación de complicarse la vida. O sea, que nos tenemos que complicar la vida más, que probablemente no complicárnosla nos hace tremendamente frágiles y vulnerables y nos aísla muchísimo. Entonces, también hay creo que el modelo, o sea, como que este tipo de modelos es cierto que a priori parecen como presentes muy complejos, ¿no? Como no tengo necesidad de complicarme la vida, hay otras vías como mucho más simples, pero bueno, creo que hay una reflexión sobre realmente qué es lo que me están simplificando y qué otras complejidades me están añadiendo o me están atribuyendo. Bueno, y me está recordando al documental que seguro que todo el mundo que escucha este podcast conoce, La teoría sueca del amor. La teoría sueca del amor, que habla precisamente de que el conflicto genera comunidad y genera apoyo mutuo, ¿no? O sea, genera interdependencia, un conflicto sano, no un conflicto tóxico. Y el cohousing, como comenta Paju, es verdad que ese conflicto, o sea, lo transita, pero desde un lugar controlado, desde un lugar donde se da apoyo las unas a las otras. Entonces, que es verdad que los tiempos deberían mejorar en algunos lugares, pero que los tiempos no son mejores no por las comunidades, los tiempos no son mejores por el apoyo institucional que no se recibe, porque a la larga realmente el cohousing también de lo que habla es de liberar terreno a la especulación, y eso es otro tema que da para otro podcast, ¿no? Pero que hay como una batalla a la larga de decir, ya no solamente una cuestión de vivienda, sino de reapropiarnos de un terreno finito que se nos está quitando a las personas que queremos tener una vida digna viviendo en una vivienda.
Una pregunta, ¿y ustedes van a ser parte de este cohousing? De este específicamente yo sí. Está bueno, porque entonces cambia la situación, ¿no? Si también lo estás pensando para vos. Es como una observación participativa, ¿o cómo lo ves vos? Claro, o sea, empezamos acompañando y a mitad de camino dijimos, queríamos montar nosotros el nuestro porque creemos en el modelo, no solamente profesionalmente, sino en nuestra vida personal, pensamos también así, incluyendo nuestras parejas, que eso es otra conversación para otro lugar. Y al final fue como, ¿qué sentido tiene que estemos abriendo esto por otro lado cuando hay tanto vacío, hay tan pocas comunidades? Mejor unirnos. Y de hecho es una relación súper interesante cuando eres cliente y dador de servicios. Esa relación es interesante. O sea, ¿dónde empieza y acaba tu servicio como profesional de la arquitectura, en este caso? Es una de las conversaciones que, por ejemplo, estamos teniendo ahora. También estaba pensando que luego, desde el plano, digamos, más puramente arquitectónico o desde nuestra profesión, también hay como un campo de experimentación muy grande que se abre con este modelo de vivienda. O sea, que de repente la propiedad no esté inscrita únicamente en las cuatro paredes de tu casa, o que de repente aparezcan espacios intermedios comunitarios que tienen una relación mucho más de grises con la ciudad, como que abren la posibilidad a reimaginar como usos o necesidades dentro de la vivienda totalmente distintos. Y eso permite como que el espacio lo pensemos también de una forma totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, como que también vemos que hay un campo de experimentación, como decía, súper interesante desde el punto de vista arquitectónico, de pensar la vivienda, que además la vivienda es uno de los espacios probablemente más conservadores, que menos ha evolucionado en las últimas décadas y que sigue heredando patrones de nuestras familias anteriores, ¿no? Cuando los modelos de familias son otras. Bueno, que eso tiene que ver con el concepto de familia, ¿no? Mientras estemos hablando de un concepto de familia con mamá, papá, hijos, es como muy diferente porque esto da también a pensar la familia de una manera más ampliada. Totalmente. Pero claro, si lo piensas, los modelos de familia sí han cambiado o están cambiando mucho en los últimos años y las viviendas siguen siendo igual que eran hace 50 años. Entonces es un poco un sinsentido. Entonces yo creo que precisamente de hecho el visibilizar mucho más esa diversidad de familias es una de las cosas que más puede hacer para la arquitectura, o sea, que más nos puede aportar para tratar de repensar o reimaginar el espacio de la casa, de la vivienda. Y también volviendo al tema de la salud, o sea, por ejemplo, todo lo que vivimos con el confinamiento, que se entiende ya súper bien, los retos que tenemos como sociedad en temas de soledad no deseada. La soledad no deseada no es un padecimiento que se tenga solamente en la vejez, se tiene a lo largo de la vida y de maneras diferentes. Y, por ejemplo, la vivienda cooperativa en cesión de uso, en principio, contribuye en materia de salud a que eso se diluya totalmente. Entonces, bueno, hay mucha chicha en este proyecto. Sí, bueno, porque también uno puede, ¿no?, dejar a los chiques en cuidados de otros, hacer las compras en conjunto, otras cosas que ahora están solamente en unidades familiares muy chiquititas. Incluso en temas de violencia de género se habla mucho. O sea, me refiero que hemos puesto el ejemplo de esta comunidad, pero que si nos vamos a otras comunidades, por ejemplo, en Barcelona hay una comunidad LGBT precisamente de esto. Entonces, que me parece que, como dice Pascual, que hay un espacio para la experimentación hacia nuevos lugares súper interesante. Perfecto. ¿Y qué recomiendan, aparte del documental La teoría sueca del amor? ¿Hay algo más que los inspira, tienen ganas de recomendar, leer? ¿Qué leen, escuchan, miran ahora? Yo recientemente he descubierto un podcast que se llama Punzadas Sonoras, que me ha gustado mucho. Son dos chicas bastante jóvenes, son filósofas, y además justamente uno de sus últimos capítulos se titulaba, en cada capítulo tratan un tema, y uno de sus últimos capítulos se titulaba Encuentro, y reivindicaba un poco los encuentros casuales en la ciudad como herramienta de cohesión social, y el rol que juegan estos encuentros casuales en los espacios públicos. Entonces, bueno, justamente este capítulo creo que tiene mucho que ver con parte de la forma en la que queremos mirar al desarrollo urbano y de la arquitectura. Y en cuanto a libros, pues por temas también por algún proyecto que hemos desarrollado, dos de los últimos libros que he leído que me han parecido súper interesantes. Uno es Extinción, de Flavia Brofoni, y habla sobre, bueno, la actual situación de emergencia climática y de potencial colapso en el que estamos. Me ha parecido muy interesante, es realmente cortito y como que creo que ilustra bastante bien la situación.
y otro es La guerra de los lugares, de Raquel Rolnick, que habla sobre algunas de las cosas que también hemos comentado sobre la crisis global de acceso a la vivienda. Raquel Rolnick fue relatora de la ONU para el acceso a la vivienda entre 2008 y 2014 y ofrece, bueno, me parece, en ese sentido, para tratar de acercarse a ese reto global de acceso a la vivienda, me parece un libro fundamental porque al final ofrece como una visión súper global y súper general de la situación. Perfecto. ¿Y vos, María? Pues a ver, a mí lleva varios años inspirándome cualquier lectura que tenga que ver con ecofeminismo. Me parece un mundo apasionante y flipante. Yo empezaría por un libro de cabecera que tiene pocos años, pero que me parece que hace una restitución muy interesante, que es el de Urbanismo Feminista, de Colectivo Punt6, que seguro que lo han nombrado ya en el podcast en algún momento. Sí, las entrevisté en algún momento. Ah, pues mira, ahí está. O sea, no, nada que decir entonces. No, pero está bueno siempre saber quién está leyendo a quién. Sí, bueno, es que lo reúne muy bien, como que se podía profundizar en muchos de los capítulos que hace, pero aún así ellas como que hacen una restitución muy, muy buena para tener como un marco en el que empezar. Y luego hay un podcast que me parece muy bueno, se llama Formas de Caminar, de la Reconquista Peatonal, creo que es de Chile el podcast, y es como un podcast muy cotidiano y que me ha abierto como una mirada muy interesante a ir caminando simplemente y observar lo que estás viendo y me parece interesante. Y luego soy muy fan de las novelas gráficas y hay una muy buena que se llama Todo bajo el sol, de Ana Peñas, que habla de la destrucción de la costa del Levante en España, que puede ser la destrucción de cualquier tipo de costa a nivel internacional, la verdad. Y además quiero enlazar estos libros con la antítesis, que creo que también hay que leer de otras cosas que para la visión de otros lugares, ¿no? Y hay un libro y un juego de mesa que recomiendo, un libro que tiene un montón de años, pero que me parece buenísimo, que se llama La arquitectura del poder, que ese libro lo que hace es un repaso histórico, es un libro de historia de la arquitectura, de cómo los grandes arquitectos y los grandes políticos han utilizado la arquitectura como herramienta de opresión. Entonces, leerte La arquitectura del poder y leerte el libro de urbanismo feminista me parece a la vez, me parece como muy potente, muy potente. Y luego, por último, el juego del ladrillazo, que es un juego en el que jugamos mucho entre nuestros amigos, que nada, es como una tesis doctoral de un chico que la convirtió en un juego, si no me equivoco, y que están todos los grandes casos de corrupción de España y es un juego en el que tienes como que ponerte el sombrero del especulador y echarte unas risas porque si no lo siguiente sería llorar. Y el juego es muy bueno y lo recomiendo también. ¿Cómo se llama de vuelta? El ladrillazo. Es muy divertido. Tienes que intentar robar todo lo que puedas y especular todo lo que puedas antes de que explote la burbuja inmobiliaria, que es un poco como el origen, ¿no?, de esta entrevista. Y ahora podemos hablar un poquito del futuro. ¿Qué se imaginan que puede pasar con esta oficina, esta cooperativa? ¿Qué les gustaría que pase? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que una de las cosas por las que estamos... Este no es el quinto año, es el quinto año de la oficina. Y una de las cosas que yo creo que proyectamos para este año o para los próximos años cercanos es que el equipo crezca, que el equipo de la oficina pueda crecer y que en realidad que pueda crecer quizá a dos escalas, una más interna que es que el propio equipo crezca, pero hay otra que tiene que ver con ser capaces de federarnos y de generar una red de alianzas más grande. O sea, a nosotros nos parece como muy interesante, por ejemplo, lo que mencionaba antes María sobre el caso de Cataluña y el de vivienda cooperativa en cesión de uso, porque es cierto que el modelo está cogiendo mucho impulso a nivel estatal, pero Cataluña está liderando, yo creo, ese movimiento y tiene que ver con que hay un apoyo institucional grande, pero también con que hay de base, y antes de ese apoyo institucional lo que había es una base muy fuerte de un montón de actores, de organizaciones distintas, diversas, que estaban federadas y que estaban empujando por el modelo y recientemente esas entidades están siendo como bastante reconocidas también a nivel europeo. Sostrecic fue reconocida recientemente por la ONU con el Premio Plata de Vivienda de las Naciones Unidas, también el edificio de la Oficina de Arquitectura Aracol con el Premio Mies van der Rohe al edificio de vivienda cooperativa de La Borda. O sea que hay un trabajo como previo muy grande y que nos gustaría como poder conseguir eso en los territorios en los que estamos, en Murcia o en Canarias, ser parte de ese tipo de movimientos. Perdón la estupidez de mi pregunta, pero ¿qué quiere decir estar federados? Bueno, simplemente, o sea, no es una cuestión de que haya como una relación jurídica, por así decirlo, pero simplemente como contar con una red de aliados, con unos valores compartidos, que defienden
modelo de hacer las cosas, en este caso, por ejemplo, de vivienda, con el ejemplo que decíamos en Cataluña, y que comparten, digamos, eso, un movimiento, una lucha por conseguir un determinado modelo. O sea, un poco lo que hemos vivido en territorios como Murcia y Canarias, sobre todo Canarias, diría yo, últimamente, es que cuantas más organizaciones tengan una visión similar a la nuestra, desde diferentes ámbitos, desde la economía, desde la salud, o sea, cuantas más entidades existan con una visión común a la nuestra, incluyendo también estudios de arquitectura y urbanismo, más inapelable es la necesidad de transitar hacia un lugar diferente. Entonces, echamos en falta ese ecosistema que tienen en otros territorios a nivel nacional, en el caso de Canarias. Y lo sufrimos un poco. Entonces, federarse implica que primero haya como una serie de semillas, y creo que estamos en ese momento. Entonces, el crecimiento, como decía Pascual, entendemos en dos cosas: internamente, porque queremos crecer como equipo, y externamente, porque estamos ahora mismo intentando dar mucho apoyo, mucho soporte a las organizaciones que se acercan a nosotros para intentar que crezcan y se hagan lo más grandes, fuertes y bonitas que se pueda, porque si se construyen ellas bien, nosotras podremos construir cosas con ellas, y eso nos parece súper importante. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Al final de la entrevista, María y Pascual hablan de una red con otras cooperativas para buscar aliados con valores compartidos. Siempre estamos buscando eso. Creo que este podcast fue para mí como un llamado a una comunidad que conocía muy poco al principio. Es una comunidad de diseñadores con valores compartidos, pero bien diversa. Igual que la arquitectura, el diseño también viene de una tradición individualista o de grupo chico. Por eso, a veces para encontrarnos los que apostamos un diseño más abierto y con pocas jerarquías, tenemos que lanzar sonidos, ponernos a producir un podcast. A veces pienso que hacer un podcast con tantos episodios acapara demasiada la atención, y otras veces lo veo como una manera de poder trazar puentes y conectar a la comunidad. Muchos me dicen que les sirve para conocer gente fuera de su radar, gente con la que les gustaría colaborar o que simplemente les sirve saber que existen para no sentirse tan solas y solos. A mí me pasa eso. Desde que me conecto con tanta gente, mi trabajo me resulta menos solitario. Busco aliadas constantemente, y eso es en parte porque en otras redes o grupos soy la única diseñadora o la única extranjera. A veces está bien y a veces quiero las similitudes o las necesito. Me pasa en lo laboral y en lo personal. Busco amigas latinas, finlandesas, a veces diseñadoras, otras veces que no. Siempre diferentes, siempre parecidas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.